cámaras. Bueno, entonces, en la clase del día de hoy vamos a continuar con los principios que estábamos viendo propios del derecho probatorio. ¿Sí? No sé si alguien recuerda en qué principio íbamos. En inmediación y dirección del juez. Listo. ¿Lo alcanzamos a ver o quedamos en ese? Lo alcanzamos a ver. Vale. Listo. Entonces, ya vimos el principio de inmediación y dirección del juez, es decir, que él es el que va a participar de forma directa y activa en el debate probatorio siempre. Regálenme un segundo. Entonces, esperen un momento. Listo. Entonces, que obviamente él era el encargado de tener relación directa con la prueba, ¿sí? Siempre cumpliendo con el objetivo del debate probatorio, que es la consecución de una certeza, ¿sí? Que no haya duda alguna de cómo sucedieron los hechos que se alegan o que se discuten en el proceso. ¿Listo? Entonces, la imparcialidad del juez, lo que les decía, el juez, al ser el director, él debe procurar única y exclusivamente a ese esclarecimiento de la verdad, ¿sí? Pero, profe, nosotros habíamos dicho que la verdad absoluta o la verdad, ahí sí, perdónenme la redundancia, la verdad verdadera es casi imposible de acceder a ella, pues porque no hemos presenciado el hecho de forma directa, ¿sí? Pero entonces sí debemos procurar al menos que al juez se le dé pleno convencimiento, ¿sí? Que el juez tenga, que tenga certeza absoluta de quién está diciendo, o más bien, qué hechos alegados por las partes se acercan más a la verdad y que a él no le quepa duda alguna de que así fue que ocurrieron las cosas. Así que el juez no se va a centrar en probar lo que dice el demandante o probar lo que dice el demandado independientemente del proceso, sino que él va a tener un norte y ese norte va a ser tratar de esclarecer de la mejor forma posible esa verdad o al menos esa certeza de cómo sucedieron los hechos. ¿Listo? El siguiente principio es el de la originalidad de la prueba. Cuando nosotros hablamos de la originalidad de la prueba, vamos a referirnos a aquellas pruebas que son idóneas para un hecho específico, ¿sí? Un ejemplo, ¿cómo probamos nosotros un contrato de compraventa de un bien inmueble? ¿Alguien sabe cómo se prueba un contrato de compraventa de... ¿Con el registro notarial? Sí, ese es el modo. ¿Y cuál será el título? ¿Escritura pública? Con la escritura pública. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de la originalidad de la prueba cuando hacemos referencia a determinada prueba específica para un determinado hecho. ¿Sí? Cuando hablamos de pruebas testimoniales, entonces hacemos referencia a aquellas pruebas que son relevantes para ciertos hechos. ¿Sí? ¿Cuáles serían las testimoniales para probar un hecho? Aquellos testigos presenciales, no de oídas. ¿Sí? Adicional a ello, entonces, frente a un proceso de pertenencia para verificación de linderos físicos, verificación
de actos de posesión sobre un bien inmueble, la prueba que está destinada para probar ese específico hecho va a ser la inspección judicial, ¿cierto? Cuando no existe prueba idónea para un determinado hecho, ahí sí nosotros podemos coger el resto del material probatorio, ¿sí? El resto de los medios probatorios. Es decir, a menos que la prueba, que el hecho me diga, para determinado hecho solo se puede probar a través de tal medio probatorio, por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles, escritura pública y pues la constancia de inscripción en el registro, en la oficina de registro de instrumentos públicos, pues no hay no habría otra prueba que supla esa formalidad, por así decirlo, ¿sí? Pero cuando el hecho no requiere de esa prueba en específico, entonces podemos conseguir demostrar determinado hecho ya con otros medios probatorios. Pero todo depende del hecho que nosotros pretendamos probar. Concentración de la prueba. ¿A qué creen que hace referencia ese principio de concentración? ¿Qué creen que era referencia a eso de la concentración de la prueba? Que las pruebas solamente se hagan en un momento determinado y no a lo largo de todo el proceso. Y en una etapa, o más bien, en una audiencia, en su preferencia concentrada, ¿sí? A eso, no que, ay, que la prueba tiene que tener la concentración así, que no puede ni parpadear, no, a eso no hace referencia, sino que en lo posible el debate probatorio se pueda resolver en una sola oportunidad. ¿Sí? En una única oportunidad podamos escuchar el interrogatorio de parte, los testimonios y si se puede también la inspección judicial en un solo momento, ¿sí? Que sea de forma concentrada. ¿Por qué? Porque si fraccionamos nuestro debate probatorio, puede estar en riesgo la verdad que estamos tratando de esclarecer, ¿sí? Entonces, de tal forma se busca que por lo menos el debate probatorio se trate de llevar a cabo al máximo posible en la primera instancia. Que cuando se nos vaya a apelación ya haya pasado el debate probatorio, ¿sí? Y que lo que haga el juez en sede de apelación sea valorar ese debate que en su oportunidad tuvo un único momento. ¿Listo? En lo posible se lleva a cabo así. Hay algunos procesos en segundas instancias muy excepcionales en los cuales el juez de segunda instancia sigue teniendo duda, sigue habiendo como algo, un sinsabor, y es allí cuando, a pesar de que estamos en segunda instancia, se pueden decretar pruebas de oficio con el fin de esclarecer ciertos hechos. Entonces, en lo posible, el debate probatorio debe ser concentrado de tal forma que se evite lo que decía Sofía, que se extienda en el tiempo y por todo el proceso judicial. No, es que en la primera audiencia de conciliación tenemos unas pruebas y en la segunda tenemos otras y fueron 4 audiencias y en todas las 4 audiencias se llevaron pruebas por separado. No, la idea es que haya una unidad y que en lo posible esa unidad se practique en una sola oportunidad. Otro principio importante para la procedencia, sobre todo del decreto de pruebas, es la pertinencia, la conducencia y la utilidad de la prueba. ¿Para qué son cuál es el objetivo de estos principios? Pertinencia, conducencia y utilidad. El principal objetivo de esto es no desgastar el aparato judicial, no ponernos a practicar pruebas por practicar pruebas, ¿sí? Sino determinar qué hechos son necesarios para un determinado proceso y de allí concentrar las pruebas que van a probar, válganme la redundancia, esos hechos. ¿Listo? Entonces,
Acá, cuando nosotros hablamos del decreto de pruebas, el juez va a verificar que esas pruebas que nosotros solicitamos con la demanda o con la contestación de demanda sean pertinentes, sean conducentes y sean útiles para el debate judicial. Y de allí, entonces, va incluso a declarar la improcedencia, el juez puede incluso declarar la improcedencia de algunas pruebas solicitadas al no encontrarse la pertinencia, la conducencia y la utilidad. ¿Listo? Entonces, conducencia. Cuando nosotros hablamos de la conducencia, ¿sí? O que una prueba es conducente o no, es porque determinado hecho, ¿sí? Tiene, o más bien, puede ser probado únicamente con una prueba, ¿sí? Un ejemplo, ¿cómo se prueba la paternidad de una persona? ¿A través de qué medio probatorio se prueba la paternidad? Una prueba de... Y antes de eso, en primer lugar, ¿cómo yo digo que soy hija de mi papá? Y yo no me he hecho ¿Por el registro? de ADN. Muy bien. La prueba por excelencia para demostrar el parentesco, la paternidad o pues la maternidad es con el registro civil de nacimiento. Profe, pero es que a mí no me reconocieron. Ah, bueno, la jurisprudencia ha determinado que la prueba idónea para determinar esa paternidad no reconocida es la prueba de ADN. ¿Sí? Entonces, la conducencia va a hacer referencia a que un determinado hecho es posible probarlo con un medio, perdónenme la redundancia, un medio específico para determinar ese preciso hecho. ¿Listo? Profe, pero y entonces a mi papá, pues imagínense que lo cremaron y pues no tiene evidencias. Ahí sí empezamos a buscar otros medios probatorios, pero siempre y cuando sean conducentes a ese hecho que estamos alegando. ¿Listo? Frente a la pertinencia de un medio probatorio, hacemos referencia más que todo al tema de la prueba. ¿Alguien recuerda en qué consiste el tema de la prueba? ¿O cuál es la importancia de establecer el tema de la prueba? Espero que esas clases, esas primeras clases que no hemos asistido o que ante cualquier circunstancia no pudimos venir a clase y que no estamos, están en la plataforma y no hay excusa alguna de que no las hayan estudiado ya. Profe, ¿esos son los hechos indefinidos? ¿O cuando quien niega, o sea, cuando quien niega no necesita pues probarla? No precisamente. Vámonos al derecho. Sí, sí, Jorge. Es para probar esas pruebas son importantes para probar unos hechos que a su vez nos darán unos derechos a reconocer. Sí, cuando nosotros hablamos de tema de la prueba, o sea, el objeto de la prueba, habíamos dicho, objeto de la prueba es que cualquier hecho es susceptible de ser probado. Sí, nosotros podemos, o sea, el objeto de la prueba va a ser la demostración de un hecho determinado. ¿Cuáles se pueden probar? Cualquiera. Pero cuando ya hablamos de los temas, ¿sí? Vamos a centrarnos a esos derechos subjetivos que nosotros estamos pidiendo en un proceso judicial, ¿sí? Ya vamos a relacionar qué hechos son importantes probarlos de acuerdo a determinado proceso judicial en el cual nos estamos encontrando, ¿sí? Entonces decíamos, en materia de derecho laboral, ¿sí? De ahí sí, excúsenme por poner ejemplos de mi área, pero pues es como más sencillo para mí. En materia de derecho laboral, yo voy a solicitar el pago
de las cotizaciones al sistema de seguridad social que no me realizaron, ¿sí? ¿Qué necesito probar de forma concreta? O sea, en primer lugar, ¿qué necesito probar? Que fue trabajadora o trabajador, O sea, pues que tenía ese derecho. y o sea, ¿qué tengo que probar? El La vínculo relación laboral, laboral. la relación laboral. El contrato de trabajo. Si no hay contrato de trabajo, ahí ni hablemos de obligación al empleador de la afiliación al sistema de seguridad social. Entonces, la pertinencia va a hacer relación a ese tema, a eso importante que nosotros debemos probar en determinado proceso judicial para poder acceder a un derecho subjetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué debo yo tener en cuenta frente a las pruebas que estoy solicitando? Que sean pertinentes para demostrar esos hechos, es decir, la existencia de ese contrato de trabajo, ¿sí? Ay, profe, pero es que no tenemos contrato escrito. Independientemente del medio probatorio, usted va a probar existencia de los elementos esenciales del contrato, prestación personal del servicio, subordinación y remuneración, ¿sí? Que sea pertinente para demostrar para demostrar el hecho que sustenta el derecho subjetivo que estoy persiguiendo. Entonces, yo le digo al juez, señor juez, yo quiero la cotización al sistema de seguridad social en contra de la empresa, qué sé yo, Carbones de Samacá. Ah, bueno, ¿y usted qué va a probar? No, que mi mamá es Nubia Aguirre Parra. ¿Eso es pertinente? No, ¿Cierto? Para nada. O sea, ¿qué tiene que ver con que su mamá sea una persona y el contrato de trabajo que tuvo con Carbones de Samacá? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a procurar es que las pruebas que nosotros vayamos a practicar en ese proceso judicial sean pertinentes para demostrar el derecho sustancial, o más bien para demostrar los hechos que sustentan el derecho sustancial que estamos pidiendo en el proceso judicial. Y la utilidad de la prueba nos va a hacer referencia a que esa prueba sirva para lo que yo necesito, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? O más bien, ¿para qué va dirigida las pruebas en un proceso judicial? Para llegar a la verdad. Tanto la verdad, la verdad. Por ahí va Pues la cosa, pero recuerden que el objetivo de las pruebas, o más bien la convencer finalidad. al juez. Ah, exacto, ¿cierto? Entonces, Sí, que la profe, prueba. la Sí, verificación o esclarecer, o sea, los hechos que se estén probando. pero sobre todo darle ese convencimiento al juez, diluir cualquier duda existente frente a los hechos que nosotros estamos alegando, ¿sí? Entonces nosotros vamos a clasificar la prueba como útil en el sentido que esa prueba me sirva para que en el proceso me convenza al juez que efectivamente sucedieron los hechos así como lo alego. Les voy a contar una historia. Es que no es por alardear, pero en ese proceso judicial hubo un debate probatorio muy interesante y fue hasta chévere. En el proceso que les conté, que había dejado de lado un derecho de petición firmado por el empleador y que no sabía cómo ingresar al debate probatorio, que al final le dije, le dije al señor juez que lo decretara de oficio y él lo hizo, que para efectos de esclarecer precisamente la verdad, pero pues obviamente es más para darle certeza al juez de los hechos.
¿Por qué me sirvió ese as bajo la manga? Por lo siguiente. En el interrogatorio de parte, que lastimosamente no fue de forma concentrada, porque el interrogatorio de parte se llevó en una fecha y el resto del debate probatorio se llevó en otra. A mí no me gusta tener eso así separado, pero pues bueno, los jueces son los que deciden. En el interrogatorio de parte yo fui específica al demandado, al representante legal de la empresa, en decirle, usted tenía conocimiento que la persona no había podido retirar los dineros que se habían dejado en consignación, unos dineros con unas acreencias laborales que había interpuesto en un juzgado. Entonces, él me dijo, sí, yo tenía conocimiento, pero no quedamos en más. Entonces, al momento de yo meter la prueba, yo le dije al juez, sustentado en esa respuesta que me dio el demandado, yo le dije, para efectos de esclarecer la verdad y no quedar duda alguna sobre estos hechos, solicito al señor juez de decreto de oficio la prueba documental del derecho de petición firmado por la empresa demandada. Me la aceptó. Adicional a ello, tuvimos un interrogatorio, un testimonio del esposo de la demandante, del esposo de mi cliente. Profe, pero ¿por qué era pertinente el esposo ahí en ese caso? Por lo siguiente, el esposo no solo era esposo, sino era compañero de trabajo de la demandante. Entonces ellos, el cargo que realizaba ella, lo realizaba el esposo. Hacían la misma función, le pagaban exactamente lo mismo y todos los hechos que se estaban debatiendo eran conocidos en primera mano por el esposo porque efectivamente él estaba ahí en esos momentos y a pesar de que era su compañero sentimental, él pues era el compañero de trabajo y sabía cómo habían sucedido todo. Adivinen qué me hizo la demanda ante la presencia de este testigo. Me tachó al testigo, ¿sí? Por falta de imparcialidad. Sin embargo, el juez determinó que al ser compañero de trabajo, él podía dar, o más bien, en su testimonio podía esclarecer ciertas situaciones precisas de las funciones del contrato de trabajo, de los salarios devengados por la trabajadora, de ciertas circunstancias de tiempo, modo y lugar de la prestación del servicio. Entonces él dijo, sí, efectivamente, esa prueba me es útil para esclarecer la verdad, porque si bien es cierto, es compañero sentimental, a mí eso no me interesa. A mí me interesa es lo que él pueda contarnos como otro trabajador de la empresa. Entonces, ¿sí? Que nos sirvan las pruebas para demostrar lo que nosotros estamos alegando, los hechos que nosotros estamos afirmando en nuestra demanda o en nuestra contestación y nos sirva para conseguir ese derecho sustancial. ¿Alguna duda, chicos? ¿Cómo vamos? No, profe, no hay dudas. Bueno, espero entonces que vayamos bien. Naturalidad de la prueba, ¿sí? En lo posible, nosotros debemos procurar que las pruebas, al momento de ser practicadas, se hagan de forma natural, ¿sí? Los testigos no pueden estar obligados a realizar ciertas confesiones o a realizar ciertas declaraciones, que el dictamen pericial tenga toda la técnica y la experticia que se necesita frente a unos determinados hechos técnicos o científicos, ¿sí? Que nuestros testigos no vayan a estar influenciados por ciertas sustancias alucinógenas, que en lo posible sea lo más natural.
Adicional a ello, cuando nosotros hablamos de pruebas testimoniales, en lo posible nosotros debemos procurar que el testigo nos cuente, no que nosotros a través de las preguntas estemos diciéndole al testigo, oiga, diga cómo es cierto, sí o no, que el día es clarito, que el día es soleado, ¿sí? No, que en lo posible el que cuente esos hechos de forma espontánea y natural sea el testigo, ¿sí? Que no lo estemos conduciendo a realizar ciertas, o más bien a contestar de cierta forma, a hacer ciertas manifestaciones, sino que él cuente los hechos como él lo recuerda, como a él le consta, ¿sí? De la forma más natural posible. También se debe procurar que el testigo esté libre de error y dolo, ¿sí? Que no haya coaccionado, que no tenga como la obligación de decir cierta afirmación. Imagínense, ahí sí, contándoles, es que de verdad fue un debate, por lo general, les confieso, por lo general uno casi no tiene debates probatorios porque curiosamente la gran mayoría de los procesos, al menos en materia de derecho laboral, se han tratado de conciliar. O sea, no porque nosotros lo querramos, sino que pues por desgaste judicial y que pues siempre toma su tiempo. Este proceso que les cuento es que hubo varias particularidades. Imagínense que yo había citado 3 testigos. Entre mis testigos había citado a un compañero de trabajo, era 4, perdón. Entonces, había citado a un compañero de trabajo de la señora, al esposo, a otro trabajador que había sido, que también ya estaba desvinculado al momento de la presentación de la demanda, pero que antes de la audiencia de pruebas lo volvieron a contratar. Y a una señora que ella no era trabajadora, sino como que residía por ahí cerca, bueno, algo por ahí cerca y sabía más o menos como el manejo de la empresa. La empresa, digamos que, bueno, se charló a mis testigos y quedaron solamente 2 testigos. El compañero, el primero que él sí no se retractó, él terminó el contrato de trabajo y lo reemplazó mi cliente. Y adicional a ello, pues el esposo. Entonces el esposo trabajaba con el primer trabajador y una vez salió ese trabajador, llevó a la esposa a trabajar con él. Pues bueno. Y la cliente me decía, no, doctora, lo que pasa es que la señora se va a retractar por algo que le dijo el representante de la empresa. Y el otro señor, hasta donde sabemos, la empresa lo contrató. ¿Ustedes qué piensan cuando eso le dice la cliente? No, es que el testigo, pues imagínense que ya otra vez está trabajando con la empresa. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Que la empresa los quiere poner de su lado para que no digan nada. Digamos que eso fue lo que yo supuse e imaginé. Aparte, en la contestación de la demanda, ellos habían propuesto un testigo. Yo le dije, ¿quién es él? Y me dijo la cliente, no, él es un trabajador más, pero pues siempre tiene sus años, siempre pues tiene como su edad y a veces pues como que se confunde un poco. Yo, listo, no hay problema. Cuando llegamos al debate probatorio, oh sorpresa, que mi testigo, que estaba trabajando, porque yo lo llamé como 2 semanas antes de la audiencia, mire, señor fulanito, ya ni me acuerdo cómo se llama, acuda acá para yo, pues, más o menos, nosotros lo que hacemos por lo general con los testigos, cuando hablamos de preparar la audiencia, es citar al testigo, oigas, señor testigo, cuénteme lo que usted sabe para nosotros poder saber qué pregunta le hacemos, ¿sí?
¿Por qué? Porque yo le puedo estar haciendo una pregunta y él me sale con una cosa por allá re X que nada tiene que ver con el proceso. Entonces yo necesito que los hechos como ellos me los cuenten, que ellos primero me cuenten los hechos para yo saber hacia dónde enfocar la pregunta y que eso que él me contó se lo cuente al juez y pues sirva para los hechos que yo necesito que sean probados. Entonces, nosotros por lo general procuramos semanas antes realizar ese acercamiento con los testigos para tener esos efectos. Entonces, pues yo le estuve llamando y yo lo llamé, porque ella me decía, no, él está trabajando, él no va a asistir. Y yo, no, pues yo quiero hacer el ejercicio, le decía a ella. Y efectivamente lo hice y el señor se me negaba, que no tenía señal. No, eso mejor dicho, yo, bueno. Cuando llegamos a la audiencia, el tema es que la audiencia se realizó por medios virtuales. Mis testigos, mi demandante en mi oficina, los testigos y el demandado en la empresa. Bueno, cuando, oh sorpresa, el testigo que yo había citado estaba ahí. Y yo, vea pues. Entonces, interrogué a mis dos testigos, al esposo y al otro compañero, y le dije, señor juez, no tengo más testimonios, desisto de los testigos que solicité en la demanda inicial, de mis testigos que solicité. Ese abogado estaba, pero ahí sí que se salía de los chiros, diría mi mamá. Y no, pero señor juez, mire, es que aquí la abogada citó a este testigo y aquí está para que él rinda su testimonio. Y yo le dije, no, señor juez, qué pena, yo no lo voy a llamar a rendir testimonio. El señor juez sí aceptó el desistimiento de la prueba. Y no, pero ¿cómo así? Qué perdedera de tiempo. Y yo, señor juez, yo no tengo la posibilidad, no tuve la posibilidad de hablar previamente con el testigo, no sé qué le consta, no sé cómo puede servir y hasta donde soy consciente no puede ser útil en el proceso, o al menos no de mi parte. Y como yo fui la que lo solicité, yo podía desistir. Y el abogado que no, que eso era el colmo, que eso yo no sé qué. Y yo, ¿qué es que eso? ¿Cómo fue que me dijo? Es que eso es falta de ética, querer preparar los testigos. Y yo, no señor, yo no quería preparar los testigos, yo quería preparar la audiencia. Y yo no puedo llegar acá a improvisar. Y pues como no puede preparar la audiencia con ese testigo específico, yo desisto del testigo. Y creo que estoy en todo mi derecho como parte dentro de este proceso, desistir de las pruebas que yo considere pertinentes. Y el juez me dio toda la razón y yo, o sea, esos debates probatorios y esos procesos judiciales así, con el ejercicio de las contrapartes es bueno y le enseñan a uno muchísimo. Entonces yo decía, y yo como le decía, o sea, a mí que me garantiza que el testigo que ahora es trabajador no esté coaccionado por su empleador. Y a mí no me da la plena certeza de que este testigo vaya a hablar de forma espontánea y natural como lo requiere la prueba testimonial. Y el juez me dio toda la razón. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que las pruebas deben ser libres de cualquier de que vayan a alterar esas pruebas de alguna forma para que la prueba esté demostrando cierta cosa o no la esté demostrando. Siguiente principio. Entonces nos va a hacer referencia a la legalidad y a la licitud de la prueba, ¿sí? Recordemos que aquellas pruebas que violen el debido proceso, que aquella prueba que esté en contra de derechos fundamentales son pruebas ilícitas, ¿sí? Y ninguna prueba que tenga esa condición o esa connotación puede ser válida dentro del proceso. Ninguna prueba que tenga condición de ilicitud o tanto en su práctica o en su consecución, no pueden ser tenidas en cuenta dentro del proceso judicial porque alteran y violan el debido proceso. Además, aquellas pruebas
que no estén conforme a un procedimiento legal o a unos requerimientos de acuerdo a lo señalado por una ley específica, pues tampoco va a tener ninguna validez jurídica dentro del proceso judicial. Siguiente principio va a hacer referencia a la libertad del proceso, ¿sí? En la medida de lo posible, se le da plena libertad a las partes para que traigan las pruebas que consideren pertinentes para demostrar determinados hechos que puedan ayudar o fundamentar una petición sobre un derecho sustancial, ¿sí? Lo estábamos diciendo. Adicional a ello, el juez también puede decretar, incluso de oficio, esas pruebas pertinentes para la consecución de, o más bien, para la demostración de esos hechos alegados. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de libertad, vamos a hacer referencia a la libertad de medios de prueba y por otro lado vamos a hacer referencia a la libertad de objeto. Cuando nosotros hablamos de libertad de medios de prueba, cuando el hecho es susceptible de ser probado por cualquier medio probatorio, ¿sí? Es decir, el hecho no está ceñido a una prueba en específico, sino que yo puedo demostrarle al juez ese hecho a través de cualquier material probatorio. Siempre, claro está, que cumpla con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad para demostrar una afirmación o una negación que sea legal, ¿sí? Cuando nosotros decimos o hacemos referencia a la libertad de objeto, vamos a referirnos más a la potestad de demostrar ciertos hechos de acuerdo a mi interés particular, ¿sí? Entonces yo digo, yo tengo libertad de objeto porque a mí no me obligan a determinar un hecho que en cierto modo es perjudicial para mí, ¿sí? Entonces, yo puedo tener la potestad de desistir o desechar unas pruebas que en mi opinión o en mi punto de vista, esos hechos no tendrían interés para el proceso o al menos no de forma relevante o pertinente para mis intereses, ¿sí? Obviamente, el juez también puede considerar que es pertinente para el debate probatorio, el debate judicial que se está llevando a cabo y decretarla de oficio, ¿sí? Si bien es cierto, yo puedo desechar la prueba como parte, el juez puede decir, no, un momento, yo considero que esa prueba es importante, que esa prueba es pertinente para lo que se está debatiendo, por lo tanto, traerla al proceso. ¿Listo? Sin embargo, desde que eso no ocurra, las partes son libres de probar lo que ellas consideren necesarias para la persecución de sus intereses. ¿Listo? Otro principio que podemos encontrar es el de la obtención coactiva de ciertos medios probatorios, ¿sí? El juez puede hacerlo de forma obligatoria la consecución de un material probatorio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Él puede ordenar allanamientos, él puede ordenar inspecciones judiciales, así las partes no le quieran dar acceso. Entonces, él lo que puede hacer es obtener esos medios probatorios de forma coactiva, es decir, de forma obligada. Un testigo renuente puede ser traído o conducido al proceso judicial incluso por orden de policía. Sí, el juez ordenar al inspector de policía o incluso a los organismos de policía para que conduzcan al proceso porque es indispensable y es pertinente para ciertos hechos que se están debatiendo que este testigo efectivamente, que es renuente porque el testigo no quiere llegar al proceso judicial por voluntad propia, pero al hacerse necesario y ante esa renuencia, él puede obligar y puede obtener ese medio probatorio, ese material probatorio a través de medios
coactivos. ¿Listo? Puede acceder a archivos, puede acceder a documentos, puede acceder a testigos, puede ordenar allanamientos de forma obligatoria, a pesar de que las partes no quieran prestar colaboración para ello. ¿Listo? Apreciación de la prueba. Entonces, determinamos que el juez puede hacer valoración de ese material probatorio recaudado sobre los hechos que realmente son interesantes al proceso judicial que se está adelantando. ¿Sí? Obviamente, la apreciación de la prueba debe hacerse conforme a las reglas de la sana crítica. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Reglas de la sana crítica? ¿A qué nos hará referencia eso de las reglas de la sana crítica? Cuando nosotros hablamos de las reglas de la sana crítica, es que el juez le va a dar un análisis juicioso al material probatorio, ¿sí? Y sobre todo a lo que nos están demostrando esas pruebas frente a los hechos alegados. Recuerden que todo está enmarcado de esos hechos o esas afirmaciones que nosotros determinamos en una demanda o en una contestación de la demanda, y lo que nos va a servir las pruebas es precisamente para dar lugar a esas afirmaciones o a esas negaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el juez en la apreciación de la prueba? Él va a hacer un análisis juicioso, va a salirse de su experiencia privada, ¿sí? Recuerden que tiene que fallar o tiene que valorar las pruebas alejándose de experiencias de experiencias previas, de conocimientos privados, y él debe valorarlas de tal forma que llegue a la misma conclusión como lo hubiese hecho otra persona, ¿sí? Con también las mismas características, con también la misma valoración, ¿sí? Entonces, que efectivamente llegue a la conclusión que cualquier otra persona hubiese llegado si hubiera analizado ese material probatorio y ese as probatorio recaudado dentro del proceso judicial, ¿sí? Entonces, no es que excepcionalmente al juez segundo de pequeñas causas de por allá de Cali, ¿sí? Llega una conclusión y aquí en el centro llegan a otra completamente distinto con las pruebas. No, se supone que si las pruebas están demostrando algo, la conclusión, y si existe, y si están acogidos a las reglas de la sana crítica, la conclusión lógica es que lleguen al mismo resultado o a uno muy similar, ¿sí? Entonces, para nosotros poder llegar a eso, necesitamos salirnos de esos conocimientos privados o de esos prejuicios que nosotros tenemos respecto de ciertas circunstancias o situaciones, ¿sí? Para poder administrar justicia de la forma más imparcial que podamos. ¿Listo? Autorresponsabilidad o carga de la prueba. A ver, ¿quién tiene la carga de probar determinado hecho? ¿El juez, profe? ¿El juez va a demostrar lo que alegaron las partes? El interesado. El interesado en probar la afirmación que realizó, ¿cierto? Entonces, ojo, cuando nosotros hablamos de carga de la prueba, hacemos referencia a quién le corresponde demostrar determinado hecho. En principio y por regla general, quien alega es el que tiene encabeza la prueba, ¿sí? Es decir, si yo digo que está soleado
Es que hoy es un día muy soleado y eso, qué calor, ¿sí? ¿Qué debo hacer yo? Demostrar lo que estoy afirmando, ¿sí? Demostrar que es un día soleado. ¿Cómo lo demuestro? Qué sé yo, con una foto así como si estuviera en playa, ¿sí? O saliendo sin chaqueta, sin nada. Esa es la carga de la prueba. Por regla general, quien alega es quien tiene la obligación de probar esa alegación, o esa afirmación o esa negación, ¿sí? Sin embargo, hay una excepción a esa regla general. ¿Y cuál es? La carga dinámica de la prueba, ¿sí? En ciertas ocasiones, la norma nos establece que la carga de la prueba se invierte, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que le damos a la parte que opera en su contra esa alegación la carga de la prueba. Es decir, a mí me basta con alegar un hecho y la carga de la prueba se invierte. ¿Sí? Ya no soy yo quien debo o quien tengo la obligación de probar determinada alegación, sino es la contraparte. ¿Cuándo opera eso? Cuando hablamos de presunciones, ¿sí? Con el simple hecho de manifestar determinada situación y la norma me está presumiendo ante esa afirmación una consecuencia, a quien le opera en contra esa presunción es quien debe probar que no fue como lo dice la presunción. Ejemplo, más clásico que nunca. Artículo 24, Código Sustantivo, presunción de laboralidad. Yo manifiesto que presté mis servicios de forma personal para la empresa AB. ¿Sí? ¿Qué me dice el artículo 24? Con la prestación del servicio, con la prestación personal del servicio por parte del trabajador, se presume el contrato de trabajo. Entonces, yo estoy alegando que existió un contrato de trabajo. ¿Por qué lo estoy alegando? Porque presté un servicio personal. ¿Qué me dice el artículo 24? Frente a ese servicio personal, presumimos la existencia del contrato de trabajo. Yo, que estoy afirmando que hubo contrato de trabajo, ¿tengo que probar la existencia de ese contrato de trabajo? Sí. Pues en primera medida, sí, pero en virtud de la presunción, no. No. La carga de la prueba se invierte, por lo tanto, a quien le corresponde probar que no hubo, en este caso que no hubo contrato de trabajo, porque pues ya se está demostrando que hubo, a quien le corresponde probar que no hubo contrato de trabajo es a la contraparte, es a la empresa o al empleador. ¿Listo? Adicional a ello, el Código General del Proceso trae algo interesantísimo sobre la carga de la prueba, y es que puede el juez modificar la carga de la prueba. ¿Sí? Es decir, yo puedo solicitar una prueba o el juez de oficio puede decretar una prueba y él puede decir, quien debe probar la prueba, perdónenme la redundancia, o más bien, cambiémoslo, quien debe traer la prueba al proceso no es la parte demandante, sino el demandado, ¿sí? Puede alterar la carga de la prueba, invertir la carga de la prueba, porque en principio quien está interesado de que se pruebe algo para acceder a un derecho sustantivo, pues es el demandante, por eso está demandando, ¿cierto? Por eso acudió a un juzgado y está persiguiendo sus pretensiones, pero el juez puede decir no. Frente a este hecho, la carga de la prueba no se le impongo al demandante, que es el interesado de que se pruebe, sino se le invierto y que me la traiga el demandado. ¿Por qué creen que el Código General hizo eso? ¿O cuál es el objetivo de esa inversión que puede hacer el juez de oficio? Esclarecer la verdad con el fin de tener certeza.
Pero ¿por qué crees, Jorge, que le puede decir, oiga, demandante, usted en primer lugar es quien debe probar ese hecho? Pero no, yo la carga se la impongo al demandado. Porque le puede quedar más fácil al demandado. Exactamente. En ese sentido, el Código General del Proceso le da la facultad al juez para invertir la carga de la prueba según el juez considere pertinente. Es decir, es que yo como le exijo al demandante traer los libros de ingreso y egreso de la empresa, le queda como berraco acceder a esos libros, ¿no? Le toca hacer derecho de petición, no, y los libros de nómina, no, eso mejor dicho, no. Como le queda más fácil al demandado empleador porque tiene acceso a ellos, ¿sí? Porque está en mejor posición para traerlos, porque tiene cercanía a un hecho determinado o a una prueba determinada más bien, yo, a pesar de que la carga en excelencia es del demandante, yo le impongo la carga al demandado por esa cercanía, porque le es más fácil a él traer esa prueba al proceso. Entonces, la carga dinámica de la prueba o la responsabilidad de traer cierta prueba al proceso va a corresponder en primera medida de la persona interesada en que se pruebe el hecho, ¿sí? Quien está afirmando, quien está alegando algo, tiene la obligación, en primer lugar, de venir y probar. En segundo, si la norma me presume un hecho, ¿sí? Me está invirtiendo la carga de la prueba. ¿Quién me la invierte? La ley, ¿sí? Cuando hay presunción, entonces decimos que quien tiene la obligación de traer el material probatorio o de probar lo contrario mejor y desvirtuar la presunción, ojo, cuando hablamos de presunciones legales, entonces, a quien le opera en contra esa presunción es aquella persona que tiene la carga de la prueba. Y a eso se llama carga dinámica de la prueba, ¿sí? Porque se invirtió. Y adicional a ello, otra forma de operar o de alterar mejor la carga de la prueba es a través del decreto oficioso del juez. El juez puede imponer que una prueba sea traída al proceso por la parte que incluso le juegue en contra esa prueba. Es que se están alegando unas horas extras. ¿Cómo yo puedo probar si se elaboraron o no se elaboraron? Eso se llama bitácora de entrada, que tienen por lo general las empresas. Apenas ingresan, hora, consignan, firman y listo. Entonces, yo como juez necesito de eso para mirar a qué horas Manolito vino, inició tal día y a qué hora finalizó su turno laboral, por ejemplo. Y para mí una prueba idónea es la bitácora de ingreso. Entonces, como yo no le puedo exigir la prueba porque es mucho más difícil que el demandante trabajador me acceda a esa bitácora, yo sé que la bitácora está en manos del empleado. Señor empleador demandado, le impongo la carga de la prueba a usted para traer al proceso la bitácora. ¿Sí? Un ejemplo. Entonces, en eso consiste este principio de autorresponsabilidad o carga de la prueba. Principio de oralidad. Entonces, el principio de oralidad va a favorecer otros principios de los cuales hemos hablado, frente a la inmediación, que es el juez el que debe practicarlas y valorarlas de forma directa, frente a la contradicción, ¿sí? Pero le otorga mayor eficacia a ese debate probatorio, ¿sí? En ese sentido, a partir del Código General del Proceso, del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social del año 2007, de hecho fue el primero que trajo, el primero, ¿de qué año es el Código Procesal Penal? Bueno, ese sí se me escapó, pero es uno de los primeros. El sistema laboral, o más bien la justicia laboral, es una de las primeras en Colombia en tener casi que todo su proceso oral, ¿sí? Hay una oralidad y en segunda instancia como que yo la critico mucho porque pues bueno, no se me hace que sea realmente oral, pero bueno.
¿Qué pasa con la oralidad en un proceso? Le da una mayor relevancia a la práctica de pruebas, ¿sí? Obviamente los testimonios que se puedan interrogar y controvertir en el mismo momento, ¿sí? Que si dijo algo yo pueda controvertir y pueda tener un contrainterrogatorio inmediatamente después de que está rindiendo el testimonio, ¿sí? Otro factor importante para estas audiencias de oralidad en cuanto a las pruebas, el dictamen pericial, que el dictamen pericial lo rinde, ese se rinde de forma oral por el perito, él va a rendir y las partes pueden controvertir ese dictamen, o bien con un contradictamen, o bien para que aclare o manifieste algunas dudas frente al dictamen que le está rindiendo en audiencia. Entonces, esta oralidad va a generar una mayor eficacia al momento de la valoración y de la práctica de la prueba en un proceso judicial. Entonces, es por ello que ahorita en Colombia se ha tratado de que todos los procesos sean por excelencia orales, ¿sí? Y que todas las audiencias se lleven de forma oral, queden grabadas, ¿sí? Que sean públicas. También el sistema de oralidad permite esa publicidad. De hecho, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de asistir al Palacio de Justicia a audiencias laborales, por ejemplo. No, ¿Ninguno? Sí, señora. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? No, pues interesante, ¿no? Pues es como como darle ciertas caricias a la práctica. Lo interesante, a ver, les cuento. Yo sí estuve en varias de espectadora, me gustaba mucho meterme a las audiencias porque uno aprende muchísimo. Si es en primera instancia, lo más chévere de las audiencias es el debate probatorio, ¿sí? Interrogatorio de testigos, interrogatorio de partes, dictámenes periciales, es muy chévere. Y si es para aprender ya netamente derecho sustancial, recomendación, sentencias de segunda instancia. O sea, allá ya no es tanto de debate probatorio, sino son más que todo lecturas de fallo. Entonces, cómo se aplica la norma, cuál es el criterio que tiene el tribunal para fallar un caso o no. ¿Sí? O sea, si nosotros queremos aprender de derecho sustancial, sentencias de segunda instancia. Si lo que nosotros queremos aprender es a sentarnos, a cómo dirigirnos al juez, a cómo hacer objeciones en un interrogatorio de parte, en una declaratoria de un tercero, interesantísimo, audiencias de pruebas, audiencias de primera instancia. Yo quiero hacer ese ejercicio con ustedes, ¿sí? De allí que la Getty la haya propuesto para hacer una audiencia simulada. Les cuento una experiencia. Por fortuna no fue mía, o sea, yo digo, menos mal que de verdad no me tocó a mí. En una de estos ejercicios que nosotros hacíamos cuando se podía, íbamos al Palacio de Justicia y nos metíamos a un juzgado laboral en Tuna, a uno específico. Y llega este juez. Ay, Dios mío, yo sentí pena. Yo no sabía cómo decirle a la abogada, oiga, venga, apague y vámonos. O sea, no, esa humillada que le pegó el juez a mí me hizo sentir pena ajena. Resulta que estaba interrogando a la parte, bueno, a la contraparte, era interrogatorio de parte. Y la chica le hacía preguntas. Inmediatamente, porque era una abogada joven, inmediatamente ella hacía preguntas, creo que era una chica, un chico, bueno, no me acuerdo. Yo solamente miraba al juez y a mí me provocaba decirle algo al juez porque realmente era humillante. O sea, yo decía,
este señor no entiende que uno como abogado, y pues obviamente uno es joven, está aprendiendo también, lastimosamente uno por regla general aprende ya en la vida profesional, ¿sí? Pero pues que le hagan eso a uno no tiene perdón de Dios, dicen las abuelitas. Resulta que la chica, estoy casi segura que era una abogada, hacía unas preguntas y el juez, ¿y eso es una pregunta? O sea, empezaba así. Señora abogada, ¿eso es una pregunta? ¿De verdad? Eso no es ninguna pregunta. Reformule la pregunta. La chica le hacía otra pregunta. No, esa pregunta, o sea, ni siquiera dejaba que la contraparte objetara, sino que él mismo le decía a la abogada, esa pregunta no sirve, esa pregunta está mal formulada, esa pregunta tal cosa. Y uno con el, o sea, con los nervios, porque incluso afortunadamente y gracias a Dios yo estaba en varias audiencias y aún sigue uno teniendo como esa chispa de nerviosismo en el estómago que uno dice como que, pues pucha, ojalá me vaya bien, ojalá no vaya a meter las patas, sí. Uno con esos nervios, para que el juez le ayude así de esa forma y de esa manera, uno como que queda como que... Y aparte que está al lado del cliente, al frente la contraparte, ¿sí? Aparte, más abogados y ojalá haya público, ay, yo digo, trágame tierra. Entonces el juez era así. No, esa no es una pregunta propia de un interrogatorio de parte. Es que usted no sabe, es que la universidad no le enseñaron, es que usted está acá aprendiendo hasta ahora, doctora. Es que, o sea, le decía unas cosas y yo decía, y yo se lo rogaba que no me tocara ese juez, pero bueno. Sí sentí resto de pena ajena, porque por fortuna esa experiencia me tocó vivirla estando de espectador. Entonces yo decía, uy, no me imagino estar, o sea, tras de que los nervios lo defraudan a uno, para que el juez le ayude a uno de esa forma, sí, no hay sentido. Pero bueno, aquí la oralidad lo que nos va a ayudar a esa espontaneidad, a que efectivamente haya contradicción sobre todo, ¿sí? Y a esa agilidad que nosotros como abogados necesitamos manejar, ¿sí? Vuelvo y reitero, en lo posible que la audiencia sea en una sola, que sea de forma concentrada, dirigida por el juez, pero pues ahí sí que haya jueces que sean conscientes de esta labor de litigio, que tampoco es nada fácil. Y último principio inquisitivo, hace referencia a la dirección que debe tener el juez, el funcionario judicial, en el proceso judicial. Y de ello, ¿sí? y de ello se desprende la posibilidad que el juez en cualquier momento y antes de proferir sentencia pueda decretar incluso pruebas que estén por fuera del debate probatorio de lo solicitado por las partes para desvanecer cualquier tipo de duda que pueda surgir o que se le pueda presentar ante los hechos alegados. ¿Listo? Entonces, el juez, al ser ese director por excelencia del proceso, él puede practicar pruebas de oficio en virtud del principio inquisitivo. ¿Listo? Entonces, va a hacer referencia a las facultades, a las limitaciones, ¿sí? Que se puedan dar dentro de un proceso judicial y respecto al decreto y práctica de las pruebas. Que bien, pueden traer las partes o bien en la contestación o bien en la demanda e incluso puede el juez de forma oficiosa decretar y valorar pruebas que no hayan sido pedidas por las partes. ¿Listo? Entonces, hasta aquí dejamos los principios. No sé si alguien tiene alguna duda.
¿Cómo vamos con el tema? Bien, profe, hasta ahora todo ha sido claro, yo Ajá, bueno. creo. Eso me alegra y eso espero. Entonces, les subo esta clase a la plataforma virtual que damos ICQAP con principios y les habilito entonces la siguiente para el lunes. ¿Listo? Actividad probatoria, vamos a ver los objetivos de esas prácticas de pruebas, requisitos de la prueba, carga estática y dinámica, distribución de la carga, lo que les decía, pero ya de forma un poquito más concreta. ¿Listo? Bueno, profe, sí, señor. Vale. Entonces los dejo hasta aquí por hoy, no los molesto más.